El día de hoy vamos a desarrollar los principios del derecho ambiental, segunda parte. Si tuvieran alguna pregunta, pueden hacer la mano y en voz alta y breve exponen la interrogante. Hagamos un repaso y retomemos el tema. ¿Sí? En el artículo 1 decíamos, se encuentra ese derecho a un ambiente sano y equilibrado que garantiza que el Estado tome resguardos suficientes para proteger nuestro entorno, nuestro ambiente, para que podamos vivir de manera digna y además permitir el desarrollo de la vida. Este derecho a un ambiente sano y equilibrado también comprende la obligación de cada uno de nosotros de participar en la gestión ambiental, o sea, en la elaboración de las normas ambientales, en la elaboración de los estudios de impacto ambiental, en la elaboración de los documentos de planificación como el Plan Nacional para Espacios Protegidos o la Política Nacional del Ambiente, etc. O la zonificación económica o la zonificación en general. Luego estábamos conversando sobre el artículo 2, que se refiere al derecho al acceso a la información de carácter ambiental. Esto es, a tener conocimiento cómo se va a desarrollar un proyecto de inversión, cuáles son sus impactos al ambiente, positivos y negativos, y además sus impactos sociales y obviamente sus impactos económicos. Esto me trae como consecuencia que los estudios de impacto ambiental de todas las actividades productivas sean de carácter público, tanto su resumen ejecutivo como el estudio de impacto ambiental íntegro, completo, y trae como consecuencia que en la evaluación del instrumento de gestión ambiental haya un subprocedimiento que se denomine participación ciudadana, en el cual se desarrollen talleres informativos y audiencias públicas, donde podemos hacer nuestros aportes, nuestras críticas y donde podemos plantear observaciones al estudio de impacto ambiental, al instrumento ambiental correspondiente. Seguimos avanzando y encontramos el derecho al acceso a la justicia ambiental en el artículo 4, que no es otro que la tutela jurisdiccional efectiva en materia ambiental. Tiene que ser una justicia rápida, efectiva, ¿sí? Concreta, lo cual implicaría la creación de juzgados especializados en materia ambiental, y yo agregaría pueblos indígenas, y también fiscalías ambientales, y también policía ambiental. Ya tenemos fiscalías, ya tenemos una sección de la policía, aunque hay un número mínimo de policías, existe. Lo que nos hace falta son jueces especializados en materia ambiental, y eso debería ser como parte del desarrollo del principio de justicia ambiental. ¿Cómo van a hacer justicia si el que administra justicia, que es el juez, no está especializado? ¿Podemos hacer alguna justicia por lo menos de calidad? ¿O esperamos que el juez civil sea experto en todo y el juez constitucional sea experto en todo? No es posible que con la complejidad que tiene el derecho ambiental, un juez sea experto en reglamentos de protección de electricidad, de hidrocarburos, de minería, de industria manufacturera, de pesquería, de transporte y comunicaciones, de salud, de defensa, etc. O sea, ¿cómo vamos a esperar que un juez se especialice en tantas materias y en normas técnicas, en límites máximos permisibles, en estándares de calidad ambiental, en estudios de impacto ambiental y en las políticas nacionales de cada sector? Que cada sector tiene sus políticas sectoriales también en protección ambiental. Eso sería casi un imposible pedirle a un juez que conozca sobre todo este particular sin haber llevado una especialización. Por eso es que creo que estamos
como dice una frase, no sé qué estoy haciendo, estoy improvisando. Es lo que debería decir un juez cuando resuelve esta materia, ¿no? Porque no te enseñan en la Academia de la Administración más que un curso general del derecho ambiental. Y el derecho ambiental tiene un derecho ambiental minero, tiene un derecho ambiental pesquero, tiene un derecho ambiental hidrocarburífero, tiene un derecho ambiental en cada uno de los sectores productivos. No esperarán que un curso general de derecho ambiental baste para que un juez se vuelva experto. Entonces ahí tenemos un vacío. Un vacío. De allí que no sea extraño que la responsabilidad civil por daño ambiental tampoco se haya desarrollado. Pese a que existe norma expresa de responsabilidad objetiva, que debería ser muy fácil, no se ha dado un caso todavía donde se desarrollen conceptos de derecho ambiental por parte de un juez civil o un juez constitucional. Quien ha desarrollado esta materia, ¿quién es? El Tribunal Constitucional. Entonces habría que tomar en cuenta. Y el tribunal se ha venido equivocando. Por ejemplo, en alguna ocasión el tribunal dijo la consulta previa la realiza la empresa. Y entonces, ¿cómo te explicas tú que el tribunal diga eso cuando el convenio 69 establece que es el Estado peruano el que tiene la obligación de hacer consulta previa al procedimiento? Eso revela que hace falta una especialización. No cualquiera puede ser juez en asuntos indígenas o ambientales. Sigamos con el siguiente principio. Y antes de entrar al siguiente principio, les recuerdo lo que les mencioné en su oportunidad. El derecho a la justicia ambiental es universal y propicia que la legitimidad para obrar sea de cualquier persona. Usted podría interponer una acción en defensa del ambiente por una contaminación en el río Marañón, porque acá se señala que cualquier persona puede tener legitimidad para iniciar una acción legal en defensa del ambiente. Lo único que tendría que alegar es interés moral. Ni siquiera tendría que alegar que es un familiar el afectado o que es él directamente afectado con la actividad contaminante. ¿Sí? Entonces, tendríamos claro que este cuerpo legal extiende la legitimidad para obrar establecida en el Código Procesal Civil a todas las personas y no solamente a sujetos específicos como lo expresa el Código Procesal Civil, como el Ministerio Público, una municipalidad, un gobierno regional, una ONG, etc. El Defensor del Pueblo. No, esta norma amplía los casos. Y es esta norma la que deja muy mal parado a nuestra Corte Suprema cuando en su primer pleno casatorio civil del año 2008, cuando resuelve el caso del derrame de mercurio en la comunidad de Choropampa, se establece en el pleno quiénes tienen legitimidad para obrar y literalmente se dice que no cualquiera. Y entonces uno se sorprende porque dice, oiga, un pleno casatorio puede desconocer una ley general del ambiente, puede actuar a sus espaldas y dejarla sin efecto. Y la respuesta seria es obvia, no puede. Los plenos no pueden tener ese efecto, salvo que en el mismo se haya realizado control difuso. Y en este caso no ha habido aplicación de control difuso. En consecuencia, en ese extremo, el primer pleno casatorio civil no es oponible a ninguna autoridad ni a ningún ciudadano, pese a que la ley orgánica del Poder Judicial señala que es obligatorio para todos los jueces, ¿no es cierto? Pero otro principio constitucional es que un juez debe respetar la Constitución y las leyes vigentes. Y la jurisprudencia de la Corte Suprema, en este caso, es contraria tanto a la Constitución como a la Ley General del Ambiente, que se mantiene incólume, salvo que deje sin efecto alguna acción legal este artículo, cosa que no ha ocurrido. Entonces, a revisar ese primer pleno casatorio civil, que va a ser materia de una clase, porque es sujeto a una crítica intensa. Quienes quieran adelantar la crítica al respecto pueden encontrar en el libro que les estoy dejando, Guía de Derecho Ambiental, que está en la biblioteca, el análisis del primer pleno casatorio
con su resumen correspondiente, ¿no? Añadiendo mi particular punto de vista al respecto, que es compartido por María Elena Ledesma, hoy miembro del Tribunal Constitucional, y también es compartido por mi amiga Eugenia Ariana. Y me parece que personas que dominan la materia procesal como ellas no creo que estén equivocadas, y yo tampoco. Entonces creo que es la factura de no tener jueces especializados en materia ambiental. Es el mismo ejemplo de que necesitamos una sala en la Corte Suprema en materia ambiental, y tenemos bastantes casos en ese sentido, y hay que crearla. Hay una sala laboral y previsional, ¿no? Hay una sala penal. Bueno, ¿por qué no hacemos una sala en materia de asuntos ambientales y de pueblos indígenas? Si hoy se debate el caso del Baguazo y se habla de conformar una sala especializada, por lo trascendente e histórico que implica, más allá de que usted considere si esas procesados son culpables o no, lo que se va a discutir es una parte de la historia pública. Y hay que conocer tanto de la legislación sobre consulta previa, porque la ley, no sé si ustedes conocen el suceso que marcó el Baguazo, se lo resumo. Los indígenas estaban protestando porque no se les había respetado su derecho a la consulta previa. La ley forestal y fauna silvestre recién aprobada, antes del decreto legislativo 1090, no había sido objeto de consulta previa. Y el convenio 19 fija que toda medida legislativa que afecta directamente a los pueblos indígenas debe ser objeto de consulta. Los pueblos indígenas de la selva eran directamente afectados porque estábamos hablando de sus bosques, de los bosques donde ellos habitan, y en ese contexto reclamaron que fuera objeto de consulta previa, y como no fue objeto de consulta previa, que se derogara, y entonces se inicia el Baguazo en razón a la negativa del Congreso de derogar la ley. Lo que hace el Congreso es lo siguiente: el decreto legislativo que ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo vía delegación de facultades por la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha sido perfeccionado por el Congreso de la República, y ahora ya no debería ser objeto de observaciones por parte de los pueblos indígenas de la selva. Y así se va a quedar. Dicho eso, se produjo el Baguazo, ¿sí? Y se produjo por una sencilla razón: el Congreso no dejó sin efecto la norma, sino suspendió sus efectos. Luego de acontecido ese 5 de junio del 2009, se deroga la norma. ¿Por qué lo derogas después de que hay 36 peruanos fallecidos de manera absurda? Hay una responsabilidad política, por eso se dice, de los ministros del Interior, de Defensa, del Premier, del Parlamento. Política se refiere a que no supieron manejar el conflicto en ese contexto, ¿sí? Ya otros temas distintos son las responsabilidades penales, que probablemente se determinen solo sobre los indígenas y sobre los que estuvieron en ras y campo, y nunca se revele por qué la operación de la policía fue escandalosamente mal ejecutada. Ahí debe haber un responsable. Sin embargo, se exoneraba a todos aquellos que podían haber sido altos sobre el particular, ¿no? Es penoso. Creo que alguna vez les tocará revisar los informes del Congreso sobre el Baguazo, y encontrarán que en la parte final concluyen con responsabilidad los ministros, pero el Ministerio Público los ha exonerado de todos los cargos, como ahora ha ocurrido con un expresidente por un caso de Coteva. A veces hay algunos privilegios políticos se acogen. Bueno, para resolver este tema del Baguazo, definitivamente se va a poner en controversia si el derecho que tenían a protestar era legítimo o no. Y sería legítimo en tanto y cuanto uno señale: estoy protestando por mi derecho a la consulta previa. Entonces no he matado a nadie, simplemente estoy protestando. Si es que está ejerciendo legítimamente un derecho, quedaría exento de pena de acuerdo al artículo 20 del Código Penal. En cambio, si no está ejerciendo regularmente un derecho, sí sería procesado.
ven la importancia de conocer el derecho indígena, el derecho ambiental, podría traer la exoneración de un indígena o un mejor tratamiento de la materia objeto de análisis. ¿Sí? Le voy a trazar algunas sentencias de la Corte Suprema donde habían sido procesados indígenas que tomaron las instalaciones petroleras en la selva, en Loreto, y fueron procesados por usurpación. Usurpación, pues se metieron a las instalaciones y no querían salir. Técnicamente, Araceli, sí, pues es usurpación. Pero el ánimo no era de quedarse con las instalaciones, porque el tipo penal te exige que tú te quieras quedar, usurpar la posesión, la propiedad. El ánimo era descontamina la zona, compénsame, indemnízame, trátame mejor cuando desarrolla la actividad económica. Se configuraba el ilícito. No, por eso es que la Corte Suprema los absuelve, porque señala que estaban ejerciendo legítimamente su derecho a la protesta, ¿sí? Y no tenían vocación de usurpar la propiedad del préstamo. Para entender eso, pues hay que manejar un poco la realidad de las poblaciones indígenas. Felizmente la Corte Suprema en esos casos sí ha resuelto bien, pero habría que tener, insisto, una sala especializada para que pueda mantenerse esa línea jurisprudencial. El artículo 5 nos habla sobre el principio de sostenibilidad, que no es otra cosa que el desarrollo sostenible contemplado en el informe Brundtland, y donde se tiene el ideal de desarrollar la actividad económica en armonía con los intereses de las generaciones presentes y futuras, y donde hay un equilibrio entre aspectos económicos, sociales y ambientales. Ese es el ideal, y ahí está, en el principio de sostenibilidad. El principio de prevención, el principio precautorio, el principio de internalización de costos y el principio de responsabilidad ambiental, a no dudarlo, son la base misma del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Están implícitos en todo estudio de impacto ambiental y en todo instrumento de gestión ambiental. Yo no digo que el derecho a un desarrollo equilibrado sea menos importante o de participación ciudadana. Sin embargo, estos cuatro son el eje del derecho ambiental, sumamente importantes, y ya vamos a ver por qué. El principio de prevención, contemplado en el artículo 6º del título preliminar de la Ley General del Ambiente, establece que en los supuestos en que se conozca con certeza los impactos negativos que produce una actividad económica, se tendrá que tomar las medidas para evitar que ocurran esos impactos negativos, para prevenirlos, y de no poder evitarlos ni prevenirlos, mitigarlos, y de no poder mitigarlos completamente, compensarlos, y diablo, si no puedo compensarlos, indemnizarlos. Y ya veremos que hay una diferencia entre compensar e indemnizar. Una compensación implica que pueda darte en natura un bien que pueda estarse afectando. Una indemnización suele estar asociada a un tema monetario, un tema económico, que no necesariamente es el tema compensatorio. Podría ser, vamos a verlo, pero no es en principio lo primero que uno piensa cuando habla de compensación. Leamos el artículo. La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. ¿Y cómo consigo eso? A través de instrumentos de gestión ambiental, como por ejemplo establecimiento de límites máximos permisibles, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo contaminar un determinado ambiente sin que pueda perjudicar la salud individual o colectiva o el desarrollo de la vida?
tiene que haber un tope, ¿no? Hasta donde el ambiente tenga capacidad de resiliencia para poder recomponerse y regenerarse y volver a su estado anterior sin que se afecten ni las poblaciones de seres humanos, como tampoco otras especies distintas a nosotros. Y señala también acá, objetivos prioritarios es el prevenir. ¿Y cómo prevenir? Bueno, primero estableciendo límites máximos permisibles, estándares de calidad ambiental, zonificación económica y ecológica, ordenamiento territorial, porque voy a determinar en qué zonas se van a desarrollar actividades productivas y en qué zonas se van a desarrollar actividades recreacionales, en qué zonas vamos a proteger el patrimonio cultural, en qué zona vamos a proteger espacios protegidos, en qué zona vamos a proteger poblaciones indígenas en el ámbito voluntario, etc. El ordenamiento territorial es de alguna forma el primer elemento para proteger el ambiente. Luego, a mayor detalle, aparece la zonificación económica ambiental, donde ya empiezo a ordenar el territorio en función de las actividades productivas. Y entiéndase que no voy a poner una fábrica o una industria en una zona residencial, porque evidentemente va a traer ruidos molestos, emisiones u olores que van a perjudicar a la población que está cerca. Pero además de eso tengo otra herramienta fundamental que se llama la evaluación ambiental estratégica, conocido por sus siglas EAE, como en mi época las reinas decían EAE, ¿sí? Así, igual. Y ese EAE tiene que ver con la planificación de una región o una ciudad. ¿Por qué? Porque va a buscar armonizar las políticas productivas sectoriales, las políticas productivas regionales y municipales, para que todas las actividades productivas en conjunto, sus impactos negativos totales no afecten la salud pública y el ambiente. Vamos a poner un ejemplo. Si yo veo el Callao, aquí cerca, un día vamos a visitar el aeropuerto para que vean la realidad. Si yo estudio al Callao, descubro lo siguiente: tengo ferrocarriles, tengo transporte público, tengo aviones, ¿sí? Pongamos esos tres elementos. Los instrumentos de gestión ambiental para cada uno de ellos son independientes. Por lo tanto, no se ha medido, por ejemplo, el impacto total de vibraciones de las tres actividades, sino de cada una de ellas. Con lo cual, aparentemente, de manera individual, cada actividad productiva no estaría sobrepasando los límites máximos permisibles para que un ser humano tenga una vida digna. No estaría. Pero si tú lo sumas a todos, sí. ¿Y cómo puedo ver si suma todo un impacto negativo que afecta a la vida y la salud individual y colectiva? Pues a través de un EAE, de una evaluación ambiental estratégica que te vea todas las actividades productivas y no solamente una. Una diferencia notoria de la EAE con el estudio de impacto ambiental es la siguiente. El estudio de impacto ambiental evalúa los impactos negativos y positivos de una actividad en concreto, de una empresa en concreto, de una concesión en concreto. El EAE evalúa los impactos totales de un grupo de actividades económicas, de un grupo de concesiones, todas las cuales no necesariamente guardan relación. Puede ser una minera, puede ser una hidrocarburífera, puede ser una actividad pesquera, puede ser una actividad ferroviaria, puede ser una actividad aeronáutica, distinta. Porque lo que busco determinar es cómo puedo armonizar mis políticas ambientales sectoriales para que en conjunto no se vaya a perjudicar al ambiente y a la salud pública. Esa es la dinámica. Como ustedes comprenderán, todo el Perú tiene EAEs, ¿no es cierto? Y por eso tenemos un ambiente tan cuidado y tan sano y óptimo para el desarrollo de la vida, ¿no es cierto? ¿No es cierto?
Desde luego que no existe a la fecha ninguna ley aprobada. Y eso es algo preocupante, porque solamente basta mirar en Lima o Callao lo que ocurre y encontrarán que hay una grave descoordinación entre las múltiples actividades que se ven de manera individual. En una metáfora, las actividades productivas están siendo autorizadas por las autoridades estatales sectoriales de manera individual, viendo al árbol y no viendo al bosque. Y eso genera que tú puedas tener en un espacio corto un ferrocarril, un aeropuerto en intenso tráfico de vehículos de gran tamaño como camiones. Todo eso impacta en una ciudad, en una provincia como la de Callao, y no nos damos cuenta, ¿no? Tenemos en Callao, por ejemplo, un puerto y al costado un depósito de metales pesados, y al costado un colegio y al costado una comunidad de Puerto Nuevo que se contamina y vive cada vez más contaminada su cuerpo de plomo y sal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ocurre eso? Es que se ve solamente a la actividad individual y aparentemente cumple, pero súmenle todos los impactos negativos del resto de actividades y va a encontrar que no es así. Y para cerrar el ejemplo, antes de que Araceli aporte con una interrogante, los aviones que pasan cerca de Bellavista, San Miguel, La Perla o Carmen de la Legua, hoy día 140.000, ninguno de ellos tiene un instrumento de gestión ambiental y sin embargo impacta en el ambiente. Y entonces uno se percata que no se han medido los impactos totales, incluso de actividades específicas, como el aeropuerto Jorge Chávez. Para redondear la idea, tenemos malos estudios de impacto ambiental y no tenemos estudios ambientales estratégicos. Consecuencia de ello, tenemos un ambiente desprotegido. Por eso es que tiene hoy asbesto circulando en la ciudad, siendo a nivel mundial un material prohibido por ser cancerígeno. ¿Cómo puede ocurrir eso? Porque tenemos instrumentos de gestión ambiental aprobados de manera deficiente. Para poner solamente un ejemplo histórico y bien conocido por ustedes, el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga fue revisado y la evaluación fue que necesitaba perfeccionarse o no, que necesitaba hacer ajustes o no. Si es el estudio de impacto ambiental más importante de los últimos años, ¿cómo serán aquellos instrumentos donde la actividad no es tan relevante a nivel nacional? Bueno, muchísimo más deficitario. Ejemplo, los grifos. Los grifos se aprueban por declaración jurada, declaración de impacto ambiental. Al costado de tu casa va a haber un grifo. Y tú ni siquiera vas a ser objeto de participación en nada porque te han puesto una declaración de impacto ambiental, una declaración jurada para que el titular de ese grifo pueda instalar. ¿Eso te parece acorde con una ciudad que es sostenible? Y sin embargo, ocurre. Ese grifo trae riesgos sociales a su vivienda, puede ser asaltado, puede incendiarse, puede explotar. ¿Qué ocurre si hay un temblor o un terremoto? No puede haber más riesgo en su casa o domicilio. ¿Por qué no tiene que poner cerca de las zonas residenciales? Hay una serie de preguntas que uno no puede responder porque el instrumento de gestión ambiental diseñado por las autoridades competentes solamente establece días de declaración jurada. Y en la elección jurada no hay participación ciudadana. Sí hay, bueno, algunas formas de publicidad mínimas, pero no hay un aporte sustantivo. Araceli, por favor, tu interrogante. Doctor, sí, ¿cómo se realizan estos estudios, ya sea en de evaluación ambiental estratégica o el estudio de impacto ambiental ya en la práctica? Imagino que existirá, ¿quiénes los hacen? ¿Los ingenieros o quiénes son las personas que realizan estos estudios? Excelente pregunta. Vamos a hacer un paralelo entre dos instrumentos: el estudio de impacto ambiental y el estudio ambiental estratégico. El primero, quien lo hace es la empresa, el titular del proyecto, quien contrata a una consultora ambiental para que lo ayude a elaborar. ¿Sí? Y lo aprueba la autoridad sectorial
de la actividad productiva que se busca certificar en materia ambiental. En cambio, la evaluación ambiental estratégica lo inicia una autoridad estatal. ¿Y por qué? Como un gobierno regional. Porque él es el que va a tener el panorama de todas las actividades productivas autorizadas en su región, en su ámbito geográfico. Y lo aprueba el Ministerio del Ambiente. En otras palabras, el estudio de impacto ambiental es a impulso de un particular. El EAE es a impulso de una autoridad estatal, como un gobierno regional, como una municipalidad. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia. Y la diferencia radica, antes de permitir su pregunta, en que lo que estamos armonizando en una EAE son políticas ambientales, son programas. Y cuando hago esa armonización, de alguna u otra forma también armonizo los estudios de impacto ambiental que están insertos en esa dinámica. En cambio, en el estudio de impacto ambiental, mi única preocupación es cómo la actividad económica productiva Simonet no va a impactar negativamente en la población local y en su zona de influencia. Cómo la minería puede mitigar esos impactos, eliminarlos, prevenirlos, compensarlos o indemnizarlos. Pero no pienso en la actividad hidrocarburífera, pesquera, eléctrica, no, solo pienso en la mina. Entonces, el estudio de impacto ambiental se enfoca sobre un solo proyecto. El EAE se enfoca sobre una multiplicidad de proyectos. Tiene una visión panorámica de la problemática ambiental y busca dar solución a temas como, por ejemplo, la congestión vehicular en la ciudad de Lima, en horas puntas, que genera contaminación por CO2, ruidos molestos y además potenciales enfermedades a los vecinos que viven en Tacna, en Huancay. Ustedes sabían que existe un informe defensorial que da cuenta de que hay una relación de causalidad entre las enfermedades respiratorias de las personas que viven en zonas altamente tiburizadas como Huancay y sus enfermedades y la actividad de los transportistas públicos en esos buses vetustos. Y nos damos cuenta de que en el Perú no se internaliza los costos que implica la actividad. Todos los vecinos que se contaminan con el CO2 de los vehículos que transcurren por Abancay no reciben ninguna compensación por los transportistas que tienen la concesión. Y me parece razonable que lo reciban o no. Me parece razonable, ¿sí? Porque hay un perjuicio económico. Tu vivienda al costado de Abancay no va a depreciarse. Tu vida no va a degradarse. Vas a poder salir a correr y hacer tu footing en Abancay. ¿Alguien lo haría? Sería un deporte de aventura. No sé a cuántas vueltas, en cuántos años te mueres. Tu pulmón se llenará pues, de contaminación y terminarás muy enfermo. Entonces, hay evidentemente un impacto negativo no mitigado, no evitado. Y eso se debe a que no hemos tenido un EAE. En la zona hay actividad comercial, ya que ustedes conocen Redondo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso de la República, la Casona de San Marcos. Hay un parque por ahí, parece que es de la Reserva, algo así se llama. Toda esa zona está altamente tiburizada y los impactos negativos se han mitigado. No se han mitigado. O sea, llenamos de gente una zona que tiene altos niveles de contaminación. ¿Quién es responsable de esto? El Estado, que no planificó un lugar idóneo para desarrollar actividades tan vitales como la justicia, o como perseguir delitos, o como hacer leyes, o el propio Tribunal Constitucional también está en la zona. Tenemos al Tribunal Constitucional cerca de una zona altamente contaminada. Hay que preguntarnos qué interesante sería la ciudad con una planificación de las actividades productivas y con una verdadera internalización de los costos de las actividades productivas y las compensaciones del gasto.
Adelante con su pregunta. ¿Por qué considera usted que hasta la fecha no se ha concretizado un EAE en el Perú? Y además, ¿cuáles podrían ser las posibles vías para hacer esto factible? Y quizás se pueda hacer algún ejemplo de legislación comparada o cómo es que sí ocurre esto en otros países. Usted acaba de llegar, ¿verdad? Sí. No tiene tiempo de investigación, como me ha traído una gran pregunta, usted va a hacer la evaluación ambiental estratégica en España. Y le respondo su pregunta. En España se ha desarrollado la evaluación ambiental estratégica para efectos de armonizar actividades productivas. Sin embargo, es verdad que la implementación de este instrumento todavía no ha sido del todo exitosa, ni siquiera en el derecho comparable. Está en proceso. Pero en el Perú ni siquiera se ha iniciado un proceso de evaluación ambiental estratégica. Y la pregunta que usted es pertinente, porque me preguntas, me interrogas, me interpelas, ¿y cómo se efectiviza esta norma? Y entonces me indigno y te digo, probablemente interponer una acción de cumplimiento contra el gobierno regional, por ejemplo, del Callao, para obligarlo a que aplique la ley nacional del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental para efectos de que se implemente un EAE en el Callao. El problema que tenemos con esa norma es que no es líquida, sino que es un poco genérica. Y para las acciones de cumplimiento necesito que sean ciertas, expresas, indubitables, que no haya interpretaciones complejas, etc. Pero quizás una acción de amparo o una acción de cumplimiento buscando presionar al gobierno regional consiga el efecto querido que éste implemente un EAE. No, creo que tu pregunta no puedo responderla de manera positiva, es difícil. La organización llamada Derecho a Ambiente y Recursos Naturales, DAR, está enfocada en el gobierno regional de Loreto, y ellos están queriendo que el gobierno regional de ese lugar implemente un EAE. Hasta ahora están en tratativas. No es fácil, porque además no depende del gobierno regional nada más, sino también del Ministerio del Ambiente y de todo lo que podría implicar eso, porque se podrían restringir actividades productivas. Es mucho más fácil desarrollar inversión cuando hay mucho menos límites o prohibiciones. Tal y como están las cosas, yo puedo tener mejores concesiones más fáciles sin planificación. Y es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el famoso caso de Cordillera Escalera. Entrego un lote de hidrocarburos en un área de conservación regional. No sé si conocen ese caso famoso. Falta de planificación, falta de un AE. Si hubiéramos tenido un AE, se hubiera dado cuenta el sector ambiente como el sector de energía y minas que en un mismo lugar no se puede realizar de manera compatible explotación de hidrocarburos y conservación in situ de especies. No se puede. Es imposible. ¿Quién se equivocó? Nadie, porque cada uno, dentro de su competencia, concesionó u otorgó un derecho administrativo. ¿Qué faltó? La visión del EAE. Es un reto. Es un reto que espero que en los próximos 10 años el Perú vaya avanzando. No digo que te va a solucionar los problemas, pero por lo menos te va a permitir tener un diagnóstico de cuáles son tus impactos negativos totales y cuáles son tus medidas preventivas para mitigarlas en conjunto, y no como hasta hoy solamente amparado en un estudio de impacto ambiental, y no como hasta hoy amparado en un ordenamiento territorial que se modifica caprichosamente casi, ¿no? ¿Cuántos han visto modificar zonas industriales en zonas residenciales, o a la inversa, zonas residenciales en zonas industriales? Casi es prácticamente hoy, con el boom inmobiliario, muy frecuente que se cambie el ordenamiento territorial sin participación ciudadana. Y ahí tenemos un problema interesante de legitimidad para implementar este ordenamiento territorial. ¿Alguna otra pregunta sobre el particular? Bien, insisto con la pregunta de su compañero, porque el EAE en el Perú tiene al menos 5 artículos, 2 generales y otros
en reglamentación de protección ambiental del sector agricultura o vivienda. O sea, muy poco. No hay un desarrollo prolijo de la discusión. ¿Y por qué no hay? Porque no hay interés. Probablemente no hay interés de desarrollarla porque va a generar conflicto social. Si yo puedo desarrollar más este mecanismo y la población se organiza para estas elecciones que vienen de municipalidades y dice quiero que dentro de tu agenda de trabajo incorpores la ley, se va a generar un problema porque vas a asumir compromisos. Y eso implicará, tarde o temprano, restringir algunas actividades. Por ejemplo, el tema del transporte público, tal y como lo estamos viendo hoy día, es un problema ambiental. O el tema del aeropuerto, o el tema de concesiones mineras dentro de espacios urbanos, entre otros. Sigamos con el principio de prevención. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación que correspondan. Y entonces esta es una pregunta de examen para jueces y fiscales. Búsquenme la balota aprobada por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es el sustento de los delitos ambientales? La respuesta correcta es el principio de prevención. Porque es por desconocer el principio de prevención que yo vulnero el bien jurídico ambiente y se configura el delito de contaminación ambiental. ¿Sí? Porque ¿cómo se contaminó? Porque no tomé medidas para evitar que ocurra, porque no tomé medidas para prevenir, porque no tomé medidas para compensar, porque no tomé medidas para restaurar, porque no tomé medidas para reparar, porque no tomé medidas para compensar de alguna forma o indemnizar. Y como no tomé medidas, se configura el ilícito penal, ¿no? Entonces, el principio de prevención es capital no solamente para entender el fundamento de los delitos ambientales, sino también de la responsabilidad civil por daño ambiental, esa que van a desarrollar ustedes. ¿Por qué? Porque una de las funciones de la responsabilidad civil es la función preventiva, ¿sí? Para que no vuelva a ocurrir, ¿no es cierto? O para que no ocurra, mejor para que no ocurra. Solicito mediante mi petitorio de demanda medidas, por ejemplo, construcción de un dique para que no vuelva a ocurrir un derrame de relave minero. Esa función es preventiva, ¿no? Porque procura evitar un daño ambiental futuro. Entonces, el principio de prevención explica tanto el tópico de delitos ambientales como de responsabilidad civil por daño ambiental. Y no se conforma con eso, nada más. También te explica la dinámica de los instrumentos de gestión ambiental, como el estudio de impacto ambiental, porque el estudio de impacto ambiental, en su definición, se señala instrumento para evitar, ¿sí? Prevenir, ¿no? Prevenir impactos negativos generados por el proyecto productivo. Y entonces es el concepto del principio de prevención, ¿no? Un ejemplo del principio de prevención emblemático así es el EIA, el estudio de impacto ambiental. Sea detallado o semidetallado, son clásicos ejemplos, porque en él se encuentra justamente lo que señala acá: medidas para prevenir, vigilar y evitar el daño ambiental, medidas para mitigar, recuperar, restaurar y eventualmente compensar a quien corresponde. ¿Dónde está? En las obligaciones que asume el titular de una concesión, de un proyecto de inversión en el ámbito de un estudio de impacto ambiental. Entonces, la materialización de este principio se puede ver en ámbito administrativo, en ámbito de responsabilidad civil y en ámbito de delitos ambientales. Pero su compañera pide más. También en el ámbito de las medidas cautelares. Cuando yo reclame verosimilitud del derecho, necesariamente voy a tener que argumentar el principio de prevención como una forma de verosimilitud del derecho, porque aquí hay un principio, señor juez, que es el principio de prevención consagrado en el artículo 6 de la Ley General del Ambiente, que dice que hay que prevenir antes que lamentar. ¿No es cierto? En resumen. Y por eso otórgueme la medida cautelar antes que ocurra el daño, porque la lógica del derecho ambiental es no demostrar que va a haber un daño pues inminente y grave, sino evitar que ocurra. Entonces el principio de prevención va a ser un fundamento de mi
de mi medida cautelar, ¿no? Empezando nomás, porque la verosimilitud del derecho y la razonabilidad se van a basar en el principio de prevención, ¿no? Y lo propio diré de los procedimientos sancionadores de OEP. Cuando yo aplico la famosa medida de prevención o medidas preventivas, se dicen en los procedimientos sancionadores de OEP, ¿no es una materialización del principio de prevención? Sí, las medidas preventivas buscan justamente evitar impactos negativos ya conocidos por la actividad. Se está a punto de derramarse el ave minero. La medida preventiva es construir un dique, conténlo, no siga funcionando tal y como está hasta que no construyas una fosa de masificación mucho más grande, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Entonces, el principio de prevención se encuentra implícito en todo el derecho ambiental. Todos los reglamentos de protección ambiental que revisen, sea el de transporte, sea el de pesquería, de hidrocarburos, el de minería, el de electricidad, todos arrancan con el principio de prevención. Así que es un principio literalmente universal, en materia ambiental universal. Y podría quedar una noche entera diciéndoles más ejemplos.